Muy buenos días chicos, soy David, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vaya Inversión. En este vídeo os voy a contar cómo empecé yo a invertir en inmobiliario, cómo estoy generando unos ingresos de más de 2.000 euros al mes con las tres primeras inversiones que realicé en los 3 primeros años como inversor inmobiliario. Os voy a explicar paso a paso cómo empecé con la primera, con la segunda y con la tercera, las distintas modalidades que he estado realizando en esos 3 primeros años y cómo me han llevado a estos resultados. También os quiero recordar que esto al final no es una recomendación de inversión. Cada uno conoce su propia situación personal, los ingresos que tiene, la aversión al riesgo que tiene, su situación, sus gustos. Por lo tanto, cada uno tiene que evaluar qué tipo de inversión es la mejor para él. A mí me ha venido realmente bien. La inversión inmobiliaria la considero interesante, rentable y relativamente segura. Por eso yo es la que estoy realizando y la que te aconsejo que aprendas sobre ella y luego tú evaluarás si es la mejor o no para ti. De todos modos, vamos a ver esa primera inversión con la que empecé a invertir en inmobiliario. Inversión número 1. Yo al principio, como todo el mundo, no tenía mucha idea de cómo funcionaba este tipo de inversión o prácticamente ningún tipo de inversión, pero sí que tenía miedo de una cosa que había leído por internet, que había escuchado en foros, que era la parálisis por el análisis, el querer analizar siempre, buscar la mejor situación y al final no avanzar, no hacer nada y perder oportunidades más o menos interesantes y al final, con el paso del tiempo, perder una rentabilidad que yo realmente es lo que estaba buscando, ¿no? Entonces comencé a mirar por distintas páginas web, sobre todo las más conocidas que aquí en España son Idealista y Fotocasa, y por ciertas zonas de mi ciudad, porque al final tampoco quería moverme mucho, quería algo que estuviera relativamente cerca. Sí que había oído en algún curso, algún vídeo que había por YouTube, el tipo de vivienda que era más rentable, las zonas más rentables no solo en mi ciudad, sino en la mayoría de ciudades de España, que son los barrios tradicionalmente obreros, pero que son zonas tranquilas, zonas que no son peligrosas ni violentas, pero sí que son zonas modestas, que no pagas unos precios excesivamente altos por comprar o alquilar una vivienda. Es donde se consiguen las mejores rentabilidades. Eso había escuchado y por eso me lancé. Estuve mirando, hice una selección sobre todo con la web de Idealista y vi algunas viviendas que estaban bastante bien. En aquella época había escuchado que las reformas eran algo fácil, algo sencillo, que podías involucrarte y podían salir muy bien. Luego he aprendido que si sabes realmente, si tienes tiempo, pues verdad, pueden salir muy bien, pero yo ni tenía mucho tiempo en aquella época, ni tenía mucho conocimiento. No obstante, no lo sabía. Al final opté por lanzarme por varias de esas viviendas que estaban necesitadas de una reforma y por eso mismo tenían un precio barato. Hice algunas ofertas y finalmente adquirí una vivienda de 55.000 euros en mi ciudad, en un barrio trabajador, pero estaba relativamente cerca del centro, era una zona tranquila, una zona segura, con incluso potencial de revalorización de la vivienda, y me lancé a por ella. Hablé con varios reformistas y todos me parecieron muy caros. Dije, nada, esto lo reformo yo sin ningún problema. Hablé con el agente inmobiliario, nos lanzamos a la oferta y a por la financiación. Esa primera financiación, yo lo que quería, según había oído en vídeos de YouTube y tal y como estaba el mercado en aquel momento, era lograr una financiación del 100%. Yo hablé con un banco, hablé con otro y no me lo ofrecían. Y así se lo hice saber al agente inmobiliario que me estaba vendiendo la casa. Digo, oye Roberto, que así se llamaba, un chico espectacular, que no consigo la financiación del 100%, que es lo que estoy buscando. Él me encontró un intermediario financiero que efectivamente me consiguió la financiación del 100% en hipoteca. Así pues, yo completamente feliz y alegre por haber conseguido mi objetivo, me lancé, fuimos al notario, firmamos tanto la hipoteca como la compraventa. Iba todo sobre ruedas, hasta que empecé con la reforma. Empecé y vi que yo solo no avanzaba, no podía y eso era un desastre. Al final, tener la casa sin alquilar es perder ingresos todos los meses. Hablé con mis hermanos, se vinieron, que ellos tenían más tiempo, pero tampoco tenían ningún conocimiento. Al final pasaba el tiempo y no avanzábamos, no conseguíamos ponerla en alquiler. Así pues, busqué por internet otros reformistas más baratos y la verdad que fue un desastre. Sí que es verdad que encontré algo muy barato y fue terrible. Al final busqué un reformista de confianza, algo más caro, que me dejó la casa muy bien. Reformamos la cocina completamente, pusimos el suelo, la pintamos, el baño tocamos algunas cosas y la casa quedó muy bien, lista para alquilar. Así pues, hablé con el agente inmobiliario que me había vendido la casa, con Roberto, y me la alquiló muy rápido, en tan solo unas semanas, a una familia extranjera, no eran de España, y no había ningún problema. Me recomendaron, eso sí, coger un seguro de alquiler que te cubría impago, ocupaciones, destrozos y demás cosas, cosa que hice, lo cogí.
y esa casa la dejé alquilada en 450 euros. Al cabo del tiempo, a los 2 años sí que es verdad que había habido una inflación bastante grande en España y esa casa se hubiera podido alquilar tranquilamente en más de 500-520 euros, con lo cual renegocié las condiciones del alquiler y se quedó alquilada en 490 euros al mes. Posteriormente pasé a mi segunda vivienda, que fue un año más tarde. Así pues, vamos a la segunda inversión, la vivienda número 2. Cabe reseñar que entre la primera y la segunda inversión compré mi propia casa, en la que vivo y donde grabo todo esto, ¿no? Al final sí que es verdad que haber adquirido ciertos conocimientos con mi primera vivienda y el primer alquiler me vino bastante bien para ver algunos fallos, algunas mejoras en esta casa que me hicieron comprar de forma más correcta. Del mismo modo, cuando llegué a este punto, quería conseguir mi segunda inversión, pensaba que había aprendido mucho, realmente mucho, no sé si había aprendido, pero algo sí, por mis anteriores compras y por los vídeos que había seguido viendo y los libros que había seguido leyendo. Sí que es verdad que la situación había cambiado en algo más de un año, había habido inflación, los precios habían subido y no conseguía una vivienda de características similares tan cerca del centro como la primera. Así pues, cambié mi zona de acción, busqué también en barrios trabajadores, pero en zonas un poco más alejadas del centro. En el caso de mi ciudad, en Valladolid, al otro lado de las vías del tren. Así pues, seguí mirando y vi una casa que se cuadraba bastante con mi búsqueda. Al final era una casa que no la llevaba ninguna agencia inmobiliaria, la llevaban directamente los particulares y no estaba mal. Estaba ya reformada, con lo cual me quitaba el problema de la reforma que me había asustado bastante después de mi primera compraventa, y estaba en una zona que no estaba mal. No tenía ascensor, tenía 2 habitaciones, pero era bastante aceptable. La primera, como os había dicho, la primera tenía 3 habitaciones. Así pues, me lancé a por ella también, negocié con los vendedores, hablé con ellos para negociar el plazo de compra-venta, cómo hacer las arras, cuánto poner de arras, y se la compré. La tenían anunciada por 55.000 euros y la compré también por 55.000 euros, que parecía que era mi precio. También fue una cosa más o menos rápida. Hablé previamente con Roberto para preguntarle si él me la podría alquilar y me dijo que lo haría sin ningún problema y nada, nos lanzamos hacia adelante. Hablé con el banco que me había dado mi anterior hipoteca para evitar pagar al intermediario financiero y me dijo que sí, que me la daría, pero no me la daría al 100% esta vez, que me la daría al 80%. Así pues, yo quería volver a financiarlo al 100%. Tuve que buscar un banco que me hiciera un préstamo personal por el valor de lo que faltaba, del otro 20% más los gastos al final que siempre hay que pagar de impuestos, tasación y similares. Firmé las dos cosas, el préstamo personal y la hipoteca, hice la compra-venta y Roberto me la alquiló también en menos de un mes. Sí que es verdad que los inquilinos eran distintos, en este caso sí que eran nacionales, y quedó el alquiler en 450 euros, que sigue a día de hoy, es un tercero sin ascensor y la zona no se ha revalorizado tanto como la anterior. Así pues, tenía ya 2 viviendas alquiladas, una por 490 euros al mes y otra por 450 euros al mes. Estaba muy contento porque veía cómo mi situación mejoraba, cómo mis inversiones crecían y mi patrimonio también. Ahora ya pasamos a la tercera inversión, la que compré en el tercer año, que para mí es la joya de la corona, que es con la que más he aprendido y más rentabilidad he sacado y con la que más al final te has arrepentido, ¿no? Porque cuando has aprendido algo que hubieras podido aplicar previamente para sacar mayores rentabilidades, te arrepientes de no haberlo hecho. Bien, en este periodo entre que compré la segunda y la tercera vivienda hice un curso de Carlos Galán. Si os interesa os dejo el link del curso gratuito aquí en la descripción, y aprendí bastante sobre financiación, sobre el tipo de vivienda, y aparte de lo que aprendí con este curso de Carlos Galán, estuve viendo vídeos sobre alquiler de habitaciones, que me parecía muy interesante y muy rentable. Así pues, empecé a buscar pisos que tuvieran 3 habitaciones con salón independiente para poder convertirlo en otra habitación, en 4 habitaciones. Estuve mirando en la misma zona que había buscado durante la segunda vivienda, en mi ciudad natal, para estar a 10 minutos en coche para solucionar cualquier problema, y en el otro lado de las vías, ¿no? Era una zona humilde, trabajadora, pero segura y que funcionaba bien. Encontré con mucha suerte una vivienda que estaba anunciada en 52.000 euros. Lo primero que hice, que es algo que había aprendido en el curso, es que se puede negociar el precio, y empecé a negociar con ellos hasta bajar a los 48.000 euros. Era una vivienda que yo la veía y no me lo creía.
Sí que es verdad que estaba en una zona humilde, pero estaba completamente reformada. Las calidades eran en bastantes cosas incluso mejores que en mi propia casa. Y estaba completamente nueva, ya os digo. La había comprado previamente un reformista, la había reformado él y la había puesto en venta. Esto era un bajo en una comunidad sin ascensor, que sí que es verdad que luego aprendí que los bajos tienen sus problemas, ¿no? Porque se oye todo, porque pudiera entrar gente, porque hay malos olores, pueden entrar bichos. Bueno, cosillas, está todo solucionable al final, gracias a Dios, pero tiene sus problemas. Yo en ese momento no lo veía y estaba encantado con el precio y con la vivienda, que lo sigo estando. Hablé con la agente inmobiliaria que lo llevaba, Natalia, también una chica estupenda, y al final negociamos el precio, negociamos alguna reforma que faltaba por hacer que se van a encargar los anteriores propietarios, y también negocié con ella que podría ponerse a alquilar las habitaciones una vez hubiera terminado la compraventa. Lo mismo, volví a hablar con el banco para la financiación, esta vez no me daba ni el 100% ni el 80%, me daba el 70% y dije, bueno, vamos a hacer la misma jugada. Buscamos un préstamo personal con otro banco, con vosotros la hipoteca, firmamos las dos cosas y vamos hacia adelante. Y así hicimos. Sí que es verdad que tuve que comprar todo el mobiliario porque en este caso la vivienda estaba sin nada de muebles, pero quedó bastante bien, quedaron habitaciones bastante interesantes, dos quedaron con camas de matrimonio, con televisión bastante bonitas, y hablando con Natalia antes de lanzarlas en alquiler ya había calculado los ingresos. Bueno, hicimos la compraventa, perfecto, y la pusimos en alquiler. Quedaron al final alquiladas las 4 habitaciones, las 2 de matrimonio por 300 euros al mes y las 2 individuales por 250 euros al mes. En total, en esta vivienda quedó alquilada en 1.100 euros al mes. Como veis, es bastante más que las otras. Es por eso que me arrepiento un poco de no haber aprendido sobre el negocio de alquiler por habitaciones antes, por la alta rentabilidad que te da. No obstante, yo estoy muy contento con mis inquilinos de las otras casas y no tenía intención de moverles. Al final, si veis el cómputo global, después de estos 3 años invirtiendo, son 490 euros al mes por una casa, 450 euros al mes por otra casa y finalmente 1.100 euros al mes por la vivienda que tengo alquilada por habitaciones. En total, 2.040 euros al mes en ingresos, que es un sueldo bastante interesante en España. Sí que es verdad que os daréis cuenta que esto no he metido los gastos, son los ingresos. Obviamente el beneficio es mucho menor, es algo menos de la mitad, porque hay que pagar las hipotecas, que son 3 hipotecas, hay que pagar 2 préstamos personales para financiar el 100% de la segunda y tercera vivienda, los seguros que tengo sobre el alquiler que estoy pagando, y en la vivienda que tengo alquilada por habitaciones incluyo la calefacción, la luz, el internet. Al final queda en algo menos. Pero date cuenta también que la mayoría de los trabajos que hay en las nóminas no se incluyen muchos gastos que están incluidos, como puede ser el transporte que tienes que hacer todos los días a tu trabajo, los cafés que te tomas o muchos gastos intrínsecos asociados a él. Y al final, es una cosa que pienso y a mí me alegra bastante, es que en unos cuantos años estos préstamos personales primero y las hipotecas después quedarán completamente pagados y quedarán como unos ingresos íntegros a mi bolsillo. Los ingresos pasarán a ser completamente beneficios y aparte que me ayudan a escalar y poder comprar más casas en el futuro para aumentar esta cifra. Así que nada, espero que este vídeo os haya resultado interesante, que veáis mi situación, que veáis si se pudiera aplicar en vuestro caso, sí o no, porque al final cada situación es completamente distinta. Y si nada, si os ha gustado, nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta luego. Chao.